Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a continuar un poquito con lo que es la programación y para eso vamos a generar, ya habíamos hecho la creación de nuestra base de datos, ya habíamos creado también los primeros registros. Ahora vamos a ver cómo eliminarlos, conocido con el nombre de baja de registros. Para eso estamos en nuestro entorno de programación que es el VisualFox Pro, ¿sí? Vamos a abrir nuestra base de datos como paso inicial y vamos a buscar, en este caso, dentro de nuestra carpeta CTN 2020, vamos a buscar nuestra base de datos. No olvidemos que aquí en la parte de tipo tiene que estar seleccionado database o bien al fields, que son todos los archivos, pero para poder encontrarlo de manera más rápida vamos a seleccionar database, que tiene una extensión DBC, y la única base de datos que estamos teniendo aquí es la de Colegio 2020. Seleccionamos, le damos OK y automáticamente nos abre el entorno del Database Designer en donde tenemos Colegio 2020. Tenemos nuestra tabla que se llama alumno 2020, en el cual tienen solamente 4 campos. Como este es un programa a modo pedagógico, ¿sí? Vemos que tenemos un campo de tipo numérico, otro texto, otro fecha y también otro más de texto. Y si nosotros queremos conocer cuál es la naturaleza o el tipo de datos que ellos manejan, le damos un clic derecho sobre alumno 2020 y elegimos la opción Modify. Eso nos permite ver nuestro cuadro de instancias en donde está justamente los tipos de datos, el tamaño y si es que tiene algún índice. Recordemos que los índices son los campos por los cuales se ordenan en este caso la tabla, y que nos sirve para realizar posteriores búsquedas. Una vez dicho todo esto, como no le voy a cambiar absolutamente nada, ¿sí? Nos fijamos de que CI numérico de 9, el nombre es carácter de 30, la fecha de nacimiento es de tipo date de 8 y la dirección de carácter de 50. Le damos clic nuevamente a OK, ¿sí? Y vamos a minimizar, no lo vamos a cerrar, vamos a minimizar este entorno y vemos que aquí en nuestra barra de herramientas está seleccionado Colegio 2020. Esto significa de que nuestra base de datos está abierta. Bien, entonces vamos a crear un nuevo programa, hacemos clic en la hojita en blanco, luego nuevamente elegimos el tipo de archivo que sería program en este caso y le damos clic a New File. Aquí tenemos entonces nuestro entorno. Yo voy a aumentar un poco el tamaño de la fuente para que ustedes lo puedan visualizar mejor en el video, que no les sea muy complicado, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar con nuestra cabecera del programa, que ya la conocemos. Voy a poner esto ahí, así. Tenemos el set talk, tenemos el set status, tenemos el set score board. Bueno, está mal escrito. Ahí, bien. Ahí está. Como este es un archivo que va a eliminar registros, tenemos que ponerle el set deleted. Lo tenemos que poner en on, ¿sí? Si nosotros no agregamos eso dentro de nuestra cabecera del programa, no va a funcionar el comando delete. Entonces tiene que estar el set deleted en on. Tenemos que poner también, no nos olvidemos del set century, para que nos muestre los 4 números de los años, y también tenemos el set date, lo ponemos en British para que nos pueda mostrar exactamente el día, mes y año. Voy a volver a escribir. Fíjense, ahí dice British, dd barra mm barra ii, ¿sí? Ese es el formato, día, mes y año. Lo que nosotros hacemos con el set century on, que está en la línea anterior de programación, es extender esa ii de año, de year, a 4, ¿sí?
Si nosotros ponemos, por ejemplo, American, ¿sí? Es mes, día, año. No hace falta que pongamos American porque eso ya incluso lo trae por defecto, un valor predeterminado, y esa es la manera en la cual se leen las fechas en este lenguaje de programación, a menos que nosotros podamos poner el formato que nosotros queremos, ¿sí? Por eso elegimos el British, ¿sí? Lo ponemos en on también. Bueno, ahora que nuestra cabecera de programa está terminada, lo que vamos a hacer es abrir nuestra tabla alumno, ¿sí? Entonces decimos use, se llama alumno 2020, así se llama la tabla que corresponde a Colegio 2020, y vamos a declarar las variables que están ahí, es decir, los campos que contiene la base de datos. Nosotros lo vamos a trabajar como variables para poder manipularlos en pantalla y después poder pasarlo nuevamente a la tabla. Entonces, como dice ahí CI, nosotros vamos a poner XCI, identificando de que es una variable. Podemos poner como queramos en realidad eso. Como habíamos visto, es un tipo de datos numérico, entonces esto va a ser igual a 0. En tanto que nombre, vamos a poner X nombre, va a ser de tipo space porque es de tipo carácter, y decía en nuestro cuadro de instancias de que tiene una extensión de 30. Por eso escribimos 30 al lado. Después tenemos X fecha guión bajo de nacimiento, que es de tipo date, por lo tanto escribimos CTOD, abrimos y cerramos paréntesis, una comilla simple, ¿sí? Comilla simple, espacio, barra, espacio, comilla simple, y ahí terminaría el formato de la fecha, ¿sí? Y por último tenemos dirección, entonces sería xdirect con doble C al final, que también es de tipo carácter y dice que tiene un tamaño de 50, lo que decía en nuestro cuadro de instancias. Entonces de esa manera lo ponemos. Si nosotros, por ejemplo, definimos ACI de tipo space, va a haber un error de compatibilidad de datos entre lo que está dentro de la tabla y lo que nosotros queremos guardar posteriormente desde hacer un paso, ¿verdad? De las variables a la tabla. Por eso es importante que nos fijemos siempre en nuestro cuadro de instancias, que sabemos que, como había dicho, le damos un clic derecho, le damos Modify y nos permite visualizar nuevamente los tipos de datos y los detalles que tiene nuestra tabla. Bien, una vez que hacemos todo eso, vamos a poner un título a esto, con una arroba, ¿sí? Una fila y una columna. En este caso voy a optar por la fila 5, la columna 10. Voy a imprimir un mensaje que diga programa para eliminar registros de alumnos, ¿sí? Debajo, eso sí, va entre comillas dobles, es un mensaje, ya lo sabemos. Vamos a escribir aquí, voy a dejar una fila, la fila 6 la dejo vacía. Voy a trabajar en la fila 7, en la fila 7, la columna 5, voy a imprimir un mensaje que diga ingrese CI. Sabemos de que el número de cédula es irrepetible, por lo tanto me va a servir para no realizar registros que tengan más de un registro que tenga el mismo número de cédula. Entonces escribimos de esa manera y al lado escribimos con el comando get lo que nosotros queremos introducir, que en este caso sería nuestra variable XCI. Sabemos también que después de cada get tiene que ir un comando read, ¿sí? Y esa lectura de datos vamos a buscarla. ¿En dónde vamos a buscarla? En nuestra tabla que está abierta, que es alumno 2020. Entonces vamos a escribir set order to, y ya nos sale CI, que sería el índice, el único índice que está teniendo aquí nuestra tabla de alumnos, ¿sí? Entonces ordenamos por CI y lo que vamos a hacer es buscar
¿qué es lo que vamos a buscar dentro de esa lista ordenada por CI? Vamos a buscar lo que acabamos de ingresar por pantalla con nuestra variable XCI para saber si es que existe lo que nosotros ingresamos por teclado o por pantalla dentro de nuestra tabla. Una vez que buscamos, vamos a preguntarle si lo ha encontrado. Entonces, para eso utilizamos el comando if, la condicional if found. Puede ser if found o if not found. Vamos a probar y vamos a razonar un poquito con el found. Yo le voy a preguntar si existe esto dentro de la tabla, significa de que yo puedo eliminar. Si no existe dentro de la tabla, yo no voy a poder eliminar ese registro. Entonces, si existe dentro de la tabla, va a ser algo. Voy a poner un else para no olvidarme de que si no, tengo que hacer algo. Y voy a ponerle un endif para poder cerrar esta estructura y no olvidarme y no tener errores posteriores de if no concluidos. Bien, entonces, lo que hacemos es, si es que esto existe dentro de la tabla, ese número de cédula existe, vamos a traer los datos de la tabla para poder visualizarlos y que el usuario lo visualice y para poder preguntarle si realmente quiere borrar esos datos. En la práctica yo les voy a decir de que esto no se hace, no se borra, sino que se cambia de estado nada más, ¿sí? Como este es un ejemplo de fines educativos, estamos viendo la eliminación de registros, ese es el propósito. Pero para un sistema real, los registros nunca se eliminan porque siempre necesitan estar disponibles para posteriores consultas. Entonces, se cambia de un estado activo e inactivo. Se visualizan todos los activos y no se visualizan los inactivos, pero siguen estando dentro del almacén de datos, dentro de la base de datos. Porque, por ejemplo, supónganle de que el alumno, yo digo, no, este alumno ya no es alumno de la institución, lo fue hace 20 años atrás. Pero, ¿qué pasa? Bueno, no pongamos tanto, pongamos 10 años, bien. O bueno, está bien, 20 años, muy bien. Y después de 20 años viene la persona ya adulta que quiere recibirse en su maestría de lo que sea, ¿sí? Y necesita su documento institucional en donde consten sus calificaciones, lo que nosotros conocemos como certificado de estudio, certificado académico. Entonces, si nosotros por algún motivo le borramos, eliminamos el registro de ese alumno que dijimos, no, esto hace 20 años que ya no son alumnos, entonces no podríamos tener la consulta de las calificaciones que esa persona obtuvo hace 20 años atrás. Y ahí habría una inconsistencia, un fallo, un error, unos datos incompletos dentro de nuestra base de datos. Entonces, se permite de que estén dentro de la base de datos y solamente se cambia de estado. Bien, pero repito, estamos viendo la operación de baja, es decir, la operación de eliminación. Por eso es que vamos a realizar efectivamente la eliminación de los registros. Ya en clases posteriores vamos a ver ese cambio de estado para la no visualización en las consultas, ¿sí? Pero sin embargo la permanencia dentro de la base de datos va a seguir de ese registro. Entonces queremos, dije yo, traer los datos de la base de datos, en este caso de la tabla alumno 2020. Por lo tanto, en una fila y en una columna, si estábamos en las 7, vamos a dejar uno en blanco y le escribimos en el siguiente. Si ese estaba en el 7, vamos a poner el 9, 9,56. ¿Qué es lo que vamos a decir de aquí? Vamos a traerle el nombre, ¿sí? Nombre, nombre. Y al lado, yo no puedo poner 2.6 dentro de la misma línea de código. Por lo tanto, lo que voy a hacer es en una línea de código diferente, pero en la misma fila de la impresión,
en una columna mucho más a la derecha, por ejemplo 15. Bueno, vamos a probarle con 15, 18. 6. ¿Qué es lo que quiero mostrar? Quiero mostrar el dato que se encuentra dentro de mi tabla. ¿Cómo se llama el dato que se encuentra dentro de mi tabla? Se llama nombre, ¿sí? No se llama X nombre. X nombre es la variable que tenemos en la pantalla. Sin embargo, nombre, ¿sí?, es lo que está guardado dentro de la tabla. Bien, entonces le mostramos el nombre, ¿ok? Después le vamos a escribir en el siguiente, 9, 10, le dejamos en libre, vamos a utilizar el 11, en el 11,5 vamos a mostrarle su fecha de nacimiento. Fecha, nacimiento, no, ok, ahí está, fecha de nacimiento, y vamos a mostrarle en el 11, vamos a poner también 18 para que después vemos si tenemos que cambiar la fila. Sabemos que esto es aproximadamente de esta manera. Si en la fila 9,5 está la N, en la 9,6 va a estar la O, en la 9,7 la M, en la 9,8 la B, en la 9,9, 10, 11, etc. Pero no es tan exacto esa medición, ¿sí? Por lo tanto, le mandamos un poco más a la derecha. Lo mismo pasaría con fecha de nacimiento, ¿sí? ¿Cómo se llama el campo? Se llama F-NAC, ¿sí? Y por último, en la fila 11, 12, 13,5, ¿sí?, vamos a escribir el mensaje que diga dirección. Nosotros sabemos que cuando nosotros escribimos un mensaje en comillas dobles, lo que esté dentro puede tener acento, puede tener un carácter especial como un punto, un espacio, etc. Pero cuando nosotros nos referimos a variables o campos, no pueden tener estas características, excepto el guión bajo, si queremos separar algo para que se lea mejor, ¿sí? Entonces, en el siguiente, que sería 13,18 también, vamos a imprimir nuevamente el campo que está dentro de nuestra tabla, que se llama direct. Con esto nosotros estamos mostrando por pantalla los datos que están anexados o vinculados a ese número de cédula que nosotros acabamos de introducir por pantalla como variable XCI. Esa XCI se ha leído, se ha buscado en una tabla ordenada por XCI, y en este momento dice, estamos programando cuando fue encontrada. Si fue encontrada esa variable, el valor de la variable, nos va a mostrar los datos que están dentro de la tabla, ¿sí? Lo que vamos a hacer a continuación es preguntarle si realmente quiere borrar esos datos. Entonces voy a declarar una variable que se llame opción borrar, y le voy a decir que va a tener un solo carácter SON, ¿sí?, sí o no, para poder borrar, para poder realizar la confirmación del borrado. Entonces le voy a preguntar, ¿sí?, en la fila 15, en la columna 10, le voy a preguntar si desea borrar los datos. Desea borrar el registro del alumno, ¿sí? Le hago una pregunta. Puedo poner el signo porque es un mensaje que está en comillas dobles, y le voy a dar una manera, ¿sí?, de uso, que sería, le voy a decir, puedes introducir una S o puedes introducir una M. Esto es un mensaje que les va a servir al usuario para poder manejarse, ¿sí? Eso es lo que va a poder introducir. Aquí con el comando get, ¿sí?, podemos, en la misma línea, podemos poner un say y un get. ¿Qué es lo que no podemos hacer? Poner dos says dentro de la misma línea. Entonces decimos get. ¿Cómo se llama la variable que queremos introducir? Opción -borrar, que acabamos de declarar. Una vez que hacemos eso, ¿sí?, le escribimos el comando read, si queremos leer ahí ya, ¿sí?, y voy a preguntar si opción borrar, que es mi variable, ¿sí?,
que me está sirviendo para condicionar. Si opción borrar es igual a la letra S mayúscula, ¿sí? La pongo entre comillas porque es un carácter, o, ¿sí? En este caso el operador lógico OR nos sirve para realizar justamente la O, esto o lo otro, cualquiera de los dos, ¿sí? Opción borrar igual a S minúscula, ¿sí? Si ha introducido una letra S mayúscula, una S o una S minúscula, entonces significa de que quiere borrar el registro. Por lo tanto, le vamos a escribir acá delete, ¿sí? Y nada más. Podemos enviarle un mensaje que diga white registro de alumno eliminado con éxito, ¿sí? Ponemos el win al final para que nos aparezca en una pequeña ventanita en la parte superior derecha, y vamos a poner el lado del else, ¿sí? Esto sucedería, borramos y le enviamos este mensaje si la persona, si el usuario ha introducido la S mayúscula o la S minúscula. Pero si no ha introducido ese valor, si ha introducido una N, una M, una L, una X, una Z, lo que sea, no vamos a borrar el registro y lo único que le vamos a enviar es un mensaje que lo voy a copiar y lo voy a pegar porque es muy parecido. Inicio, ¿sí? Registro de alumno no eliminado, o no se ha eliminado para que sea bien distinto. No se ha eliminado el registro. ¿Sí? Ok, tenemos que saber de que tenemos que cerrar nuestro ciclo if de esa pregunta. Acuérdense también de las tabulaciones que nos permiten saber qué cosas se van ejecutando dentro de qué, ¿sí? Voy a estirar un poco más aquí. Todo esto iba a suceder en el caso, ¿sí? En el caso de que la persona quiere borrar el registro. Todo esto iba a suceder también en el caso de que se encontraba, ¿sí? Se encuentra la cédula que nosotros ingresamos dentro de la tabla. Ahora, si la cédula no se encuentra, es decir, del lado del else, del if found, entonces le vamos a enviar un mensaje que diga no se encuentra el registro que busca, ¿sí? Le ponemos un win al final y con eso quedaría todo, ¿sí? Le podemos poner, a ver, ahí el endif, le podemos poner presiona una tecla para salir y se va a salir un white más presione una tecla para salir. Y también le ponemos un win. Bien, algo que me he olvidado en la cabecera del programa es ponerle un clear por cualquier cosa, por si tiene algo que queremos borrar, entonces ponemos un clear antes. Bien, vamos a guardar esto, vamos a guardarlo, lo vamos a guardar dentro de la carpeta CTN 2020, así como venimos trabajando, con el nombre de baja alumno, ¿sí? Con el nombre de baja alumno le damos guardar. Y con eso quedaría terminado, ¿sí? Vamos a ejecutar. La verdad que me olvidé, no vi primero qué números de cédula tenemos habilitados. Voy a ver si lo puedo ver desde acá. El 222, ¿sí? El 222, ups. El 222, ahí está. Ingresa el número de cédula, 222, le damos un enter y me dice Ana Casco, la fecha de nacimiento, que la tengo que correr más a la derecha, la dirección es Camuretá, y pregunta si deseamos borrar el registro. Vamos a decirle que no, ¿sí? No se ha eliminado el registro, le vamos a darle un enter y eso va a salir. Vamos a modificar fecha de nacimiento más a la derecha, ¿sí? Más a la derecha, fecha de nacimiento sería aproximadamente en el 23, ¿sí?
Vamos a guardar esto, vamos a ejecutar, vamos a minimizar, vamos a introducir un número de cédula que no exista, por ejemplo el 111, le damos un enter y me dice no se encuentra el registro que busca, le damos un enter, presiono una tecla para salir y se sale. Por último vamos a eliminar justamente el 222 que es el que tenemos. Ahí vemos que ya la fecha de nacimiento ha corrido un poquito hacia la derecha, ¿sí? Y le vamos a darle que sí. Registro de alumno eliminado con éxito, le damos un enter, presiono una tecla para salir y sale. Ahora, cuando yo quiero consultar lo que está dentro de nuestra base de datos, nuestra tabla alumno, le doy doble clic, ¿sí? Y veo que absolutamente no tengo nada dentro de mi tabla. Si yo quisiera crear nuevos registros, tendría que ejecutar en este caso nuestro programa de alta de registro, ¿sí? Voy a cerrar esto, ¿sí? Voy a minimizar y podría poner aquí do alta alumno, creo que así se llamaba, ¿sí? No se llama así. Vamos a abrir un ratito, voy a abrir, perdón, de lado. Lo que quiero ahora son programas, se llama alta alumno, ahí está. Voy a ejecutar, voy a minimizar, ¿sí? Y digo yo el número de cédula, voy a crear el 333, ¿sí? Nombre Lili López, la fecha de nacimiento el 03/03/2003, la dirección Encarnación, ¿sí? Y le voy a decirle que sí. Después nuevamente voy a volver a ejecutar. También vamos a ver el ciclo do while que nos permite realizar este proceso de manera cíclica, ¿sí? Para no tener que ejecutar cada vez el programa. Eso lo vamos a hacer una vez que tengamos terminado también el de consulta, que voy a grabar a continuación. Hacemos uno más, el 333, creamos el 444, muy bien. Joaquín Sosa, fecha 04/10/2000, ¿sí? Su dirección es San Pedro, ¿sí? Y le digo que sí. Vale, muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es visualizar nuestra tabla dentro de nuestra base de datos. No era esto lo que quería, era este. Ahí está. Para visualizar los datos, doble clic sobre alumno 2020 y acá tenemos Lili López y Joaquín Sosa, los dos registros que acabamos de crear. Bien, hasta aquí este video y vamos a continuar, automáticamente continúo con el de consulta.